pues este es el primer episodio de, espero muchos más, de entrevistas con fraternos climáticos, con fraternos clave de la fraternidad Phi Epsilon Chi. Y pues me gustaría, ¿verdad? Que con esta serie podamos conocer un poco más de la historia de la fraternidad, podamos conocer un poco más de la vida de estos fraternos. Y empezamos con nada más y nada menos que uno de los grandes de nuestra historia, con cuyo nombre está bautizada nuestra casa fraternal en el pueblo de Mayagüez. Nada más y nada menos que nuestro querido fraterno Miki, el Lobo Cueva Medina. Muchas gracias por estar aquí, Gracias. por recibirme en su casa. Esta es su hermosa casa. Estoy ahora mismo en Mayagüez, en un lugar que nunca había visitado. Así que eh, estamos más que listos. Muy bien. Bueno, primero que todo, ¿quién es Miki? ¿Quién es Miguel? ¿Dónde nació? ¿Quiénes son sus papás? ¿De dónde vino? ¿Qué le gustaba hacer de niño? Yo nací aquí en Mayagüez, en el Hospital San Antonio. eh, Me crié en Mayagüez a la edad de ir a la universidad. Me gradué de la Escuela Superior María Eugenio María de Hostos, de cuarto año, y de ahí pues eh, pasé a la Universidad de Puerto Rico. Me crié solo con mi madre, porque mi papá había muerto antes de yo nacer, 5 meses antes. Me crié con mi mamá y un hermano mayor eh, que murió ya. Esa es básicamente mi familia para atrás. Bueno, conocí a unos tíos que vivían en Maricao, pero básicamente esa fue mi familia hasta que llegó este ángel que me envió Dios. eh, y, y llegué, hermano, pues, completado con una familia de 3 hijos, dos hembras y un varón. Y actualmente tenemos 2 nietas hembras y un nieto varón igualmente. Eso es básicamente la familia de nosotros. Es que la segunda hija vive en San Juan, la mayor vive aquí en Rincón, y, y el varón, que también es fraterno, Mickey, actualmente estaba viviendo en Campa, pero está en el proceso de venirse para Puerto Rico, trabajando desde acá para la misma compañía de esa que trabaja para Estados Unidos. Y abrió su negocio porque era agrimensor. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué te gustaba hacer? ¿Cuáles eran tus pasiones? ¿Que jugabas deporte, hacías algo? Mi pasión era criar pollo para ayudar a la vieja. Criaba pollo compraba eh, eh, 20 pollitos en la cocina, los criaba, los vendía, criaba conejos, eh, y con el mismo propósito. eh, ya cuando estaba un poco más grande, que tenía como 9 o 10 años, fui a trabajar a una panadería donde mi salario era 25 centavos a la semana, y lo que me dieran porque el dueño me dijo: los mandados que necesiten los muchachos de los panaderos, tú vas y se los haces, pero le cobras. Y terminaba con eso, pues, subía el salario que me estaban dando. Claro. Eh, Después de eso, pues, gracias a Dios, eh, eh, un señor que vivía en la calle que yo me criaba, que yo me crié en el pueblo de Mayagüez, pero en una calle de las de atrás, que cuando llovía, o porque no era de fango, ya tú sabes, había que bajar para la escuela con los tenis aquí enganchados y lavarse los pies en la pluma pública que había al final de la calle. Y cuando te daban esos 25 centavos, ¿qué era lo primero que compraba? ¿Cuál era tu compra? Cuando yo llegaba a casa, se lo entregaba. Ah, se lo entregaba.
Después, pues, es hice pues, monté un kiosquito al frente de la casa y compraba dulces y esas cosas y los vendía. Y el primer televisor que se puso en mi calle, pues, yo lo compré usado en un sitio, puse el televisor y cobraba por el televisor, pero por la muchachería se iba al balcón y yo le cobraba por ver por ir a ver el televisor. Y después cuando, que a lo mejor eso tú no lo viviste, pero vino una lámina que tú se la ponías al frente del televisor y eso era colores, pero que los jugadores era blanco y negro, exacta, y pues cuando le puse la lámina, pues subí el precio Bueno, sí, 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 y la sensación. ahí tuve la oportunidad también que el señor ese que tenía un negocio de vender comestibles a través de la isla a los colmaditos, pues yo le lavaba los troces los fines de semana y él me daba mis chavitos también, y ahí aprendí a guiar. Por moviendo para atrás y para adelante los camiones cuando los lavaba. Y cuando eran los veranos, pues, él me asignaba a uno de los choferes y yo me iba con el chofer a repartir los comestibles, esas cosas. El que me tocó a mí, pues, se daba mucho el palo y empezaba temprano y cuando estaba ya me decía, coge tú el camión. Y, pues, y esa fue es mi historia más o menos. Después, pues, gracias a Dios, al graduarme en eso, pues, he tenido mis altas y mis bajas. Originalmente cuando me gradué, fui a trabajar con energía eléctrica y después de 13 años con energía eléctrica, decidí irme por mi cuenta y de ahí para adelante fue, eh, que cayó en un negocio que lo he aprendido a la cañona, o sea, porque yo no lo estudié. O sea, tengo una compañía de 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 construcción y he logrado, lo que tenemos. Claro, claro, amén. Mira, se te está saliendo ahí la epsiloncita. Cuidado, cuidado, cuidado. Esta es la primera cerveza, no se nos puede salir tan rápido, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tú estudiaste tu high? Antes de entrar a la universidad, ¿de dónde tú venías? De aquí de Mayagüez, de la Escuela Superior Mariano Eugenio María de Hostos. Y ya cuando tú estabas en la Eugenio María de Hostos, ¿tú sabías de la Phi Epsilon Chi o no? Sabía porque la casa de la fraternidad, o sea, la fraternidad siempre tuvo casa alrededor de Mayagüez. Primero fue en el barrio Balboa, en el área de París. Cuando estábamos estudiando en la high, la casa estaba cerca de la escuela porque estaba en una de las calles principales de Mayagüez. Después se mudaron y estuvieron en el barrio que yo me crié, en un sitio más abajo, como en medio de donde yo me crié. Primero estuvo más abajo y después estuvo más arriba. Que cuando estaba en la parte más arriba fue que yo me inicié. Y de ahí fue que conocí la fraternidad. Genial. Entonces, tú te inicias en el 1965 en el capítulo beta. Eso es correcto, 1965, capítulo beta. ¿Qué, qué te llamó la atención? ¿Por qué unirte en ese momento? Pues porque ya yo conocía la fraternidad de Mayagüez. Y entonces donde yo vivía, cerca estaba la iglesia episcopal, que yo no sé si tú sabes dónde es, que es en el mismo pueblo. Pues yo me crié en esa área. Y entonces como los muchachos, que eran ya fieles, nosotros éramos muchachos. En la episcopal había cancha, había un salón de jugar ping-pong y, y los fraternos. Pues, empezaron a ir allí cuando se mudaron para cerca de nosotros, empezaron a ir allí, allí empecé a conocer a Coben Vázquez, a Mendoza, Cheo no, Cheo fue después, pero, a Georgie Sánchez, todo eso, que eran los fraternos que estaban en ese momento. Y de ahí, pues, surgió el interés, porque compartíamos, nosotros, el grupito de nosotros allí en la Episcopal compartíamos con ellos.
Entonces, el jovencito, el chamaquito, Mickey Cuevas, se va a iniciar. ¿Con quién se inició? ¿Quiénes estaban junto a él? Yo inicié con Wilson Josa, el conejo, Mickey Ortiz, Ligardo. Nosotros éramos 11, Ligardo. Los gemelos, ¿Ah? los gemelos. Los gemelos Pizarro, que eso nos han vuelto a la fraternidad. Este, ya, está bien. Hasta ahora lo que has dicho es salsa. Eso era un corillo picante. No, tenemos un buen grupo, un buen grupo. Gracias a Dios. Y, o sea, en la casa de la fraternidad de Río Piedra, pues, cursamos mucho, tú sabes, buenos fraternos, Richard Camacho, bueno, pero ya Richard era fraterno, y Macho Muñiz, que ya era fraterno, que eran de acá de Mayagüez, que ellos fueron más o menos los que nos encaminaron a iniciarnos. El padrino mío fue Macho Muñiz. Ahora ya estamos dentro de la fraternidad y ya te iniciaste. Una vez entras en la fraternidad, ¿con qué panorama te encontraste? ¿Cuál era la Phi Epsilon Chi que viste cuando entraste? ¿Cómo era el quórum de fraterno? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo era la actitud, la dinámica, la experiencia de la casa fraternal, etcétera? No, fíjate, en realidad, pues, como nosotros éramos bien llevados todos, porque nosotros, pues, el grupito que éramos de Mayagüez, que pues, Macho Muñiz, que lleva ya, él estaba 2 años antes que nosotros, y Richard Camacho igual, unos 2 años. Cuando cogimos la casa, es Josa era el gran canciller para ese entonces, y pues cuando supo que yo era el que iba a administrar la casa, me llamó un día y me dice: "Miki, ¿cómo vamos económicamente con la casa? ¿La podemos sostener?". Y yo le dije: "Bueno, si consiguiéramos por lo menos 3 o 4 fraternos más que la vivieran". Y me dice: "Pero, ¿tú sabes de alguien que esté viviendo, fraterno que esté, viviendo en el área?". Y yo dije: "Bueno, hay un grupo de fraternos, pero ya son, graduados, y son, no son del área, y trabajan en el área, y viven en una casa en Santa Rita". Y me dice: "¿Quiénes son esos?". Y yo: "Pues, es que fulano, fulano, fulano", no voy a decir los nombres. Este, mm, y entonces Freddy era un canciller fuerte, tú sabes. En aquel entonces éramos, que había que ser fuerte para ser canciller. Eh, pero usted tiene que cumplir con el reglamento nuestro, y la promesa que ustedes hicieron cuando se iniciaron. Te tienes que mover para la casa porque tienes que ir a ayudar a estos muchachos con el pago de la casa. Y ellos, pues, pusieron una condición de que ellos s se iban, pero que para ellos tenía que ser un cuarto aparte. Mm, Freddy me llama y me dice: "Miki, esta es la condición de San Pedro". Sí, de que mañana se muden, que ya yo sé dónde los voy a meter, que estén ellos solos. Y pues, esa experiencia, en aquel entonces, pues, el gran canciller tenía una fuerza, tú sabes, que digo, yo sé que actualmente también, tú sabes, pero que era debe ser. Y ahí, pues, gracias a Dios pudimos levantar, la casa. La casa duró, después que yo me fui, 1 año más. bien. Entonces, tú viste a esa fraternidad, la fraternidad de los 60, que estaba estaba en alta, sí, no en un alta, estaba en alta. Eh, y estamos hoy en el 2025. ¿Qué cosas de entonces sientes que se pueden implementar hoy para que la fraternidad siga siendo igual de vigente que lo era en esas décadas? ¿Qué cosas podría
yo recomiendo. Cosas que veía entonces que hacían fraternos como Freddy Rosa, que hacían los cancilleres de capítulo, dinámicas, cosas que hacían que la fraternidad en ese momento se mantuviese activa, presente, con la membresía motivada, etcétera. Sí, el problema es que con los cambios de vida que han habido, o sea, que son, que son muchos, o sea, ya en aquel entonces más o menos era como una necesidad de uno pertenecer a algo para tener más fuerza con las cosas de la vida, porque pues, que se nos ayudábamos en todos los aspectos de la vida. Ahora eso ya no, o sea, no es necesario, tú sabes. Eso ahora, pues, ustedes se inician porque, pues, les gusta la cuestión de la organización, pero no por necesidades. Nosotros en realidad buscábamos un grupo para aumentar la fuerza que se tenía. Ujú. Otro Sí que las cosas han cambiado, que las motivaciones han cambiado. sí, sí, definitivamente, definitivamente. Ya veo. Entonces, cuando, moviendo un poco de tema, cuando yo me inicio de conocer antes, claro, ¿verdad? Porque abuelo era fraterno, cuando era fraterno me pasaban las actividades. Eh, pero cuando me voy a iniciar y me hablan del lobo, me dicen el lobo y le ponen un apellido, que es el, el fraterno que fue gran canciller más joven, o sea, el fraterno gran canciller más joven que ha habido en la historia de la fraternidad. Tú entras a a tu primera gran cancillería ¿con cuántos años de edad? Pues, yo estaba acabado de graduarlo, yo tenía 23. sí, 23, con 20 a cumplir 23. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿cómo ganaste quizá ese respeto entre los fraternos para que te dieran la oportunidad de tan joven ejercer Mira, un rol tan grande? en ese momento, el grupo más grande de fraternos era Mayagüez. Habían 70, ellos era una cosa, y entonces, pues, eh, el liderazgo dentro de la fraternidad, fue porque, yo me hice cargo de la casa esa de Río Piedra y la pude mantener. Bueno, que te digo que se cejó cuando al año de yo irme. O sea, pero porque yo pude implantar la disciplina, pude implantar las obligaciones que se llevaban a cabo en la casa, porque en aquella casa, por las noches, o sea, nosotros teníamos una señora que iba y nos cocinaba, porque nosotros desayunábamos, almorzábamos y comíamos en la casa. Cuando yo fui primero administrador, porque yo era el gran tesorero y General Santiago era el canciller del capítulo, pues al canciller, si vivía la casa, le correspondía ser el director. Ujú. Y entonces el segundo era el administrador, que fue lo que yo fui el primer año cuando se compró la casa, que yo era el que estaba a cargo de todo lo que fuera lo económico, las compras, el cobro a los muchachos y el pago de la señora que nos cocinaba. Y por la noche, cada fraterno, una noche consecutiva, había uno que tenía que fregar, mapear, barrer, bueno, hacer el KP, lo que nosotros le llamamos el KP. Y todo eso, pues yo gané toda esa disciplina tú sabes, de que se hicieran las cosas como tenían que hacerse. Y bueno, con decirse fue que cuando yo me fui, duró un año porque no supieron administrar. Y cuando te tocaba a ti limpiar, ¿que te pesaba? No, man, yo limpiaba. Limpiaba. Tú eras una enriqueta. Sí, sí, yo no esperaba que fuera por la noche, porque yo llegaba temprano, porque a ver, eso era un relajo, tú sabes, cuando le tocaba. Y había un muchacho que era de ahí de Sabana Grande, que él no ha vuelto a la fraternidad después que nos graduamos. Sobrino de Newell Josa. ¿Tú conoces a Newell Josa? ¿Qué crees? Pues Antonio Josa era él.
y aquel muchacho era, él cogía el mapa y cada vez que tiraba el mapa, maldita sea, ¿qué carajo no metí en esto? Entonces, pues ya tú sabes, todo el mundo, el día que le tocaba a Toño Josa, todo el mundo sentado, esperando que Toño Josa empezara su KP. Y a veces eran las 10 de la noche y él acostado, bueno, porque sabía que tenía que hacerlo. Y pues eso era, a su discreción era la hora que él lo quisiera hacer. Entonces, a veces a la 1 de la mañana, todo el mundo se acostaba, él se levantaba y entonces todo el mundo se levantaba. No sé. Esas son anécdotas, o sea, de vida que la disfrutábamos. El único que se molestaba era él. Exacto, exacto, exacto. Eh, Entonces, coge la Gran Cancillería eh, cuando tienes 22 años. Las 23, disculpa, la quiere en el 71, la Gran Cancillería. Y luego en el 80, coge un segundo término. yo tuve así. Tesorero, gran tesorero del 69 al 71. Exacto. Gran canciller la primera vez, 90-92. 90-92. Ok. Y gran canciller otra vez en el 93. Pero en el 93, que yo te puse la nota aquí, yo estuve el primer año y entonces yo cuando me gradué fui a trabajar con la Autoridad de Energía Eléctrica, que estuve 13 años y a los 13 años me fui por mi cuenta. Entonces, ahí yo había salido gran canciller el año antes y como me fui por mi cuenta, pues yo decidí que pues que no podía cumplir con los requisitos que yo me impongo yo cuando cojo esa responsabilidad. Y entonces ahí yo entregué el cargo y Vigarlo cogió la cancillería ese último año. Entiendo. ¿Villaló lo cogió, pero Villaló era parte de esa gran directiva o fue como una elección? Sí, sí, se hizo una elección y Ok. Vigarlo fue el que... Y Villaló terminó. No hizo 2 años. Eso era el segundo año. Él terminó el segundo año ya. Segundo año. Entiendo. Después de eso, pues entonces yo volví a ser gran canciller en el 2008. Entonces, ¿por qué tú tomas dos plazos corridos y hay un espacio y tomas el tercero? ¿Por qué te motivó a tomar ese tercer, a nominarte para ese tercer plazo en 2008? Fíjate, en eso fue, o sea, yo me había mudado para Mayagüez porque yo nosotros subimos por San Juan hasta Crearme, hasta 87 mínimo en mayo. 87. en el 87. Vine a Mayagüez y entonces pues vi que la fraternidad estaba, tú sabes, como decaída y demás, y entonces pues, me empezaron a hacer acercamientos y demás. Yo dije, pues, ahora yo estoy en una forma que estoy por mi cuenta. No trabajaba para nadie. Y, organizamos una directiva de ensueño. Ujú. No fue mi gran secretario en esa directiva. Carolina, Muchas gracias. Ya tú sabes, es el que tú estás reemplazando como es. y los zapatos me los dejo bien grandes, Eso es bien grandes, yo te lo iba a decir. grandísimo, grandísimo, Que fue inllenable, inllenable. el gran secretario, estaba de tesorero estaba, este, ay, se me va ay, eh, Adalberto, Adalberto Segaja, que es otro buen gallo. eh, es, estaba también, mira, dice, no, Mario Castillo no sube en la gran directiva, eso. Te lo puedo decir ahorita porque lo tengo por ahí, pero, Era un Dream Team, sí, no, era un equipo. los X-Men del 2008. Esta compi estaba de Wuhan, Chami, que se retiró de la fraternidad, pero también estaba de Wuhan. Que teníamos un equipo Genial.
Y entonces, ¿cuál fue, en cualquiera de esos 3 términos, la situación más difícil, como que el reto más grande que hubo, el reto que te más grande al que te enfrentaste como gran canciller? Fíjate, para ese entonces la fraternidad todavía estaba, digo, no es que no se viva hoy día, pero pues, teníamos teníamos, Arecibo funcionando, y nosotros lo pusimos, eh, este, eh, o sea, que pudimos reorganizarlos y hubo buenas iniciaciones, desde que teníamos a Ponce, que todavía estaba activo, que actualmente está muerto por completo. Que ahora mismo, si vamos a ver básicamente la fraternidad, lo que tenemos en el área metropolitana y Mayagüez, porque lo demás, Arecibo, tenemos los muchachos que los que asisten, actualmente, pero no hay como un grupo que uno diga, mira, hay un capítulo ahí que... Bueno, ¿Mm? Guayama estaba para esa época. Bueno, tú sabes que, será. este, ¿qué, qué está pasando? Tú sabes, los intereses cambian, ¿sabes? Eh, es difícil ya, el movimiento ese que hubo en un momento dado, aunque yo veo un nuevo resurgir, tú sabes, porque lo veo a ustedes, los más jóvenes, y los veo con el interés de hacer lo que se debe hacer para que la cosa funcione. Para- eh, Bien. Y entonces, okey, ya ahora, ya te has estado muchísimos años en la fraternidad, has pasado por un sinnúmero de puestos de liderazgo, has tenido la oportunidad de estar con fraternos, que siguen con nosotros, otros que no están y demás. Obviamente el Mickey que tenemos aquí ahora no es el Mickey del 65, con unos cuantos pelitos blancos más, unas canitas más, ajá, unas poquitas más. y unos cuantos años más. Y unos cuantos añitos más. ¿Cómo se siente eso de tú haberte iniciado con gente que tú los veías chamaquitos, quizás hasta lampiños, que todavía no les hacía la barba completa, y que ahora los ves y los abrazas y los quieres, y los dos están ya adultos, ya tienen sus nietos, tienen sus... ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, fíjate, es gratificante, porque pues ver que hemos echado adelante con la vida, tú sabes, porque la vida es una pelea, y la pelea la gana el que más puño dé, aunque no necesariamente, porque si el otro da más duro, pero tú sabes, uno se siente agradecido de Dios, porque en todo esto Dios es el que pone la mano, Eso es así. mira que es. Pero en ese sentido, pues, Claro. Y hablando de puño, es verdad, yo he escuchado cuentos de que cuando los Fiesieron llegaban a los negocios y eso, que eran como medios temidos, porque habían unos cuantos titanes atletas, no, no, no. ¿eso es cierto? Sí, pero esa generación fue antes de yo llegar. Antes de él. Pero aquí en Mayagüez teníamos unos pasaperlos que cuando llegaban a los sitios, todo el mundo, si tenía que soltarle el asiento para ver, se levantaban y se lo dejaban. No va a decir, no, no, no voy a poner, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, pero no, pero eran, tú sabes, tú sabes, era reconocida y temida, tú sabes que ahí ahí llegaron los Fiesio. Por mi sí, sí, pone la alarma, qué bueno. Y entonces, ya, mira, te agradezco infinitamente por esta, entrevista. Te tengo una última pregunta. Para ti, ¿cuál debería ser la proyección de la fraternidad Phi Epsilon Chi de aquí hacia el porvenir, hacia el futuro? Bueno,
por mi gusto sería que pudiéramos eh, seguir actualizando la fraternidad como tal, ¿sabes? Porque yo todavía me veo como un legado que nos han hecho, tú sabes. Mis deseos son pues, que cuando ya yo tenga que entregar el cajo, me vaya y diga todavía mi fraternidad vive, que es lo que yo espero que ustedes puedan lograr. Y que lo que te puedo decir, pues, conmigo pueden contar pues, a lo que sea, tú sabes. Yo siempre estaré, mientras Dios me dé salud y vida, pues estaré dispuesto eh, y en ayudar a la fraternidad. Seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias por esta primera entrevista, de este primer podcast que creo que se va a llamar lo de Con Cerveza en Mano, porque se escucha lo más bien. Te terminaste la tuya. Que te queda un poquito, ¿verdad? Así, una entrevista, una cerveza, no, le hicimos. Yo me la doy, yo me la doy, yo me la doy. Pero muchas gracias, ¿verdad? Gracias pues por todo lo que has hecho y por todo lo que nos sigues dando. Un, un caluroso abrazo, mucha salud y bendiciones para ti, para tu familia. Te veo anotado aquí, yo creo que eso es Seguro, y aquí correcto. tenemos información. Oye, y eso de zona de Bayamón, hubo una zona de Bayamón. Mira, llegó el refill, llegó ay, Waterboy, tenemos el Waterboy aquí en la Esa zona, este, cuando nosotros nos casamos, fuimos a vivir a Country Club alquilado, que de hecho el que me alquiló fue un hermano de Freddy Josa, que era fraterno también. Freddy Josa era el no plus ultra en ese, que tú sabes, era la fraternidad está en pie por él, porque él fue lo que yo aprendí, lo aprendí de él, y él sí siempre estaba muy pendiente de la fraternidad y lo que fuera, tú lo llamaba y aunque él no fuera ya el canciller, él te resolvía, tú sabes. Tenía una dedicación por la fraternidad genuina. Es que pues cuando nosotros nos casamos, pues, fuimos a vivir a esa casa en Country Club y estando viviendo allí, compramos una casa en Bayamón y fuimos a vivir a Bayamón. Que da cada casualidad que en la calle que fuimos a vivir, vive todavía un fraterno, Leo Fejel, es ingeniero y abogado. Y entonces, pues, había un grupo, sé que Bayamón es grandísimo y había un grupo de fraternos en diferentes puntos del área de Bayamón. Y yo cogí y los organicé. Y entonces hicimos una zona. Mira para allá, yo no sabía de esto, yo no había leído de esto, qué brutal. Una zona, pero no salía de Bayamón, era Bayamón. En pueblo solamente. Zona de Bayamón. Bayamón. Sí, Bayamón. Y la metro sigue existiendo. Sí, no, la metro, La metro. la área metropolitana, la área Es genial. y duró lo que duró. Lo que duró, Lo que yo duré, pues, tú duraste en Bayamón. sí, porque después de eso construimos en, allá, no, en Río Piedra. Construimos, por eso construimos en Cupey. Cerca de Joven Vázquez, Turiel, Joven Portugués. Entonces los terrenos eran de Fratel, Millito Morales, que vivía al lado de la casa. La calle de nosotros vivíamos, le llamamos los fraternos. Los fraternos. Qué brutal. Qué brutal. Ya. Le compramos a el terreno y construimos. Era el Pelito Arroyo, que no sé si lo has oído mencionar. No, Ferito Rollo no con él. Félix Arroyo Walker. Félix Arroyo Walker. Le fue gran tesorero. No lo pico, trabajaba con Hacienda. Ya veo. Bueno, ahora sí. Ahí podríamos entrevistarlo
25 horas si queremos. Pero ciertamente esto ha sido una delicia. Te agradecemos nuevamente. Espero que sigamos ahí dando bandazos. Y nada, hasta la próxima, el segundo episodio de Con Medalla en Mano, bautizado por nada más y nada menos que el Lobo, y dedicado a quien honor merece en esto, en el trabajo de historiador de esta fraternidad, que es Víctor Nunú Valentín. Así que un beso, un abrazo, saludos fraternales y Phi Epsilon de corazón. Hasta la próxima. Fiel filón de corazón. Ahí estamos.